Bueno, está la cortina, lo anuncia a nuestro ministro. Te escuchamos, Gabriel. El costo de la construcción volvió a mostrar una aceleración el mes pasado al avanzar un 2,6 mensual por encima del 2,3 del mes anterior, tras un aumento de salario de los trabajadores acordado por UOCRA y por gastos generales. En el acumulado del 2026, el indicador avanzó un 16,7%, mientras que el interanual un 32%, es decir, que la construcción subió por arriba de la inflación. El incremento fue explicado por un aumento del 1,8 en materiales, 3,3 en mano de obra, 2,8 en gastos generales y de acuerdo al organismo estadístico, es decir, el INDEC, la incidencia más importante sobre el resultado mensual correspondió a la mano de obra, ¿sí? De la suba total muy por encima de los materiales y de los gastos generales. La mano de obra asalariada aumentó un 3%, mientras que los subcontratos de mano de obra treparon un 5,1 tras incrementos más moderados en meses anteriores. En la comparación interanual, la mano de obra volvió a ubicarse como el componente de mayor crecimiento con un alza del 38%, seguida por gastos generales del 33% y materiales del 24%. En lo que va del año, la mano de obra también lidera los incrementos con una suma acumulada del 20% frente a un 19% de gastos generales y un 11% de materiales. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que hablábamos ayer con Mario, que una forma de reactivar la economía es que el gobierno permita aumentos salariales por encima de la inflación para poner un mango más en el bolsillo de los argentinos y de esa forma reactivar la economía a costa de tener un puntito más de inflación. Entonces va a ser la única manera porque si lo esperan vía crédito no lo van a lograr. Cambiamos. El gobierno logró, siguiendo una compra de dólares muy importante en lo que va del año, está directamente relacionado con una mejora sustancial en los niveles de exportación que daban los chicos hoy en los titulares, la llegada de fondos para financiar el crecimiento de las empresas, bonos provinciales que se aplicarían a la obra pública. El Banco Central de la República Argentina compró desde que asumió Javier Milei 35.000 millones en lo que va del año 2026, 13.000 millones en lo que va de julio y 1.400 millones en el último día. El gobierno ya tiene los dólares necesarios para hacer frente a los vencimientos de deuda del 2026 y ya trabaja en juntar unos 3.700 millones de excedentes para financiar los compromisos del año 2027. En la estrategia de consolidar el crecimiento económico se está trabajando en incrementar la cantidad de reservas. Por estas horas la tesorería ya no compraría o no en el volumen que viene comprando para afrontar pagos de deuda durante el año 2026. Por ende estaremos ante una mejora sustancial de las reservas, ya sea por los dólares que el Tesoro capture del mercado y termine alojando en la autoridad monetaria, hasta el momento el pago de deuda, como también por las compras que realiza el Banco Central en el mercado. El Banco Central compra dólares cuando la oferta supera la demanda. De esta forma cumple un doble rol, que es acrecentar las reservas y poner un piso al tipo de cambio, ya que de no mediar la intervención del ente rector, el dólar bajaría mucho más. El propio gobierno estima que para el año 2026 compraría unos 17.000 millones. Si la proyección fuera la correcta, solo le quedaría por delante comprar 4.000 millones. Por esta hora parecería que podría superar esta cifra. Por ahora y solamente por ahora dejaremos esta estimación vigente. Todo esto se produce sin una gran liquidación del campo. Repito, gran liquidación del campo. ¿El campo liquidó? Sí. ¿Hubo una gran liquidación? No. ¿Cómo lo ves al dólar de acá a fin de año, Gabriel? Tranquilo. ¿Va a rondar los 1500 como está por ahora? Sí, No mucho más no arriba. mucho más arriba.
Creemos Te lo que... pregunto porque en algún momento se había dicho, y yo te lo pregunté también en ese momento, y vos no lo descartabas, que podía llegar a 1700 a fin de año. No, yo dije que ese era el valor Ujú. que tendría que estar Sí, hoy. Pero hoy. que no descartabas que podía llegar a fin de año. Sí, pero no va a llegar. Se va a mantener en estos valores. Sí, sí, yo creo que sí. Sobre todo en un año que es víspera de elecciones, ¿no? Porque el año que Y viene por esto ya... que estoy diciendo yo, ya el gobierno va a aflojar la compra de dólares. Si afloja la compra de dólares, ya... ¿Es el mejor momento del Banco Central en cuanto a reservas respecto de años Sí, anteriores? sí. ¿A qué tiempo habría que remontarse para encontrar un Banco No me Central acuerdo, fortalecido como el de ahora? ¿No no te me acordás? acuerdo, no me acuerdo. Bien. Creemos que las compras de dólares están más atadas al ingreso de capitales vía colocación de obligaciones negociables de empresas argentinas en el exterior o bien por bonos provinciales. Estas compras en el mes de julio han abastecido holgadamente la demanda de dólares por turismo, algo que se creía que podría imponerse sobre la oferta del mes. Cambiamos de tema. El dato de inflación de junio fue destacado de forma mayorista, sin embargo, encendió algunas alarmas respecto del resultado fiscal del mismo mes, que incumplió con la meta del Fondo Monetario. También se remarcó que la desaceleración del IPC contrasta con los datos del mercado laboral y con mora crediticia que continúa en niveles muy altos, niveles muy elevados. Fue muy bueno el dato de inflación de junio, ya que perforó el 2%, mientras que la inflación núcleo dio apenas de un 1,6, el segundo registro más bajo de la era Milei, y la expectativa del mercado es que se siga desacelerando hasta la zona del 1,4 en el cuarto trimestre. La desaceleración inflacionaria continuó su curso con un dato que refuerza esta lectura optimista sobre la dinámica de precios. La núcleo marcó un 1,6 mensual, un nivel por debajo del índice general que consolida la tendencia deflacionaria, y resulta destacable que esto fue parejo tanto en la medición del INDEC como en el índice núcleo, excluyendo componentes estacionales, servicios regulados y carnes, y este resultado, creemos nosotros, es importante, dado que captura la mejor inercia, despojando del ruido estacional y de decisiones políticas. Los buenos números de inflación contrastan con los datos del mercado laboral. Esta semana también se conoció que el empleo registrado en el sector privado cayó por un 10º mes consecutivo, que además en comparación interanual solo aumentó en Neuquén, San Juan y Río Negro. Estamos hablando de Vaca Muerta y litio, indudablemente. Y hoy por hoy el riesgo más difícil de administrar sigue siendo el crédito. La mora está en niveles del 13%, continúa creciendo, ya excluye a 7 millones de argentinos, como te venimos contando, y además el crédito al consumo se contrajo un 1% en junio, y el crédito bancario al sector privado apenas está en el 9% del Producto Bruto Interno, frente a un promedio regional del 40%, así que démonos cuenta de esos, ¿sí? Los bancos no prestan con alegría cuando sus carteras irregulares siguen creciendo y el espacio fiscal para estimular el gasto está prácticamente cerrado. Si el gobierno quiere preservar el superávit, la recuperación del consumo descansa casi exclusivamente y con suficiente claridad en la primera mitad del 2027. Si el consumo no se activa, el relato electoral llega sin argumento que mueva al votante que no sigue los scripts de deuda. Es necesario para el gobierno, si quiere llegar bien a las elecciones, que el consumo se reactive, que la economía se reactive, si no, el argentino en general vota con el bolsillo. Siempre fue así. Sí, Más que con la cabeza. pero siempre fue así. Yo Sí. creo, yo siempre lo digo,
salvo, a ver, en el 83 era la reinstauración de la democracia. Ahí se votó con el corazón. Era terminar, no, y con la cabeza un poco también, porque Alfonsín en ese momento convenció a un montón de gente, ¿no? Luder hizo lo propio con el peronismo también. Estaba todavía muy fuerte la antinomia radicalismo-peronismo, pero no se votó con el bolsillo en el 83. Veníamos igual de una crisis económica importante con Martínez Dios, ¿no? Pero de ahí para acá, a ver, Alfonsín se va por el mismo motivo que se fueron la gran mayoría de los presidentes, crisis económicas, la hiperinflación. Menem gana por el bolsillo. voto licuadora. Después, en el 94 valida, yo creo que ahí sí la gente piensa más el voto porque entiende que Menem iba en el camino correcto, en lo económico, ¿no? Porque no había grandes problemas, estaba el tema de haber salido de la hiperinflación, etcétera, etcétera. Después vino el 1-1. Ya cuando llega de la Rúa, es un voto castigo a Menem por el tema económico. Sí. Porque la economía estaba mal. Con de la Rúa, bueno, ni hablar. Después, yo creo que el paso de Néstor Kirchner a Cristina es una validación del buen momento económico también durante el gobierno de Néstor Kirchner. El gobierno de Néstor fue muy bueno en materia económica. Y la gente lo validó con el voto a Cristina. Sí. Y yo creo que la reelección a Cristina fue un voto de confianza a la continuidad del modelo, aunque económicamente, sobre todo en macroeconomía, ya empezaba a evidenciarse cierta problemática, sobre todo con el tema de la inflación. Sí, tal cual. ¿No? Macri llega al poder porque económicamente las cosas habían cambiado un poco en el segundo Y se va por un tema económico. mandato de Cristina. Y se va por la misma razón que llega. Yo creo que durante el gobierno de Cristina también hubo gente que dijo no quiero más este tema de la corrupción, las denuncias, los escándalos, todo lo que había pasado en ese momento y apostaron por Macri. Con Macri salió mal, vuelven hacia el lado de Cristina con Alberto. Viene una superinflación con Massa allá como ministro de Economía y termina siendo Milei el presidente. La economía siempre ha sido la variable, Sí. salvo honrosas excepciones, ¿no? Está bien, pero lo que nosotros estamos planteando acá, Mario, que no es la primera vez que lo planteamos, es que si bien la economía macro está bien, la economía micro está mal. La que a la gente le interesa es la micro. Es la micro, A la gente no le la importa macro. un bledo la macroeconomía. Eso para ustedes los economistas, los analistas, los grandes empresarios. Para el ciudadano a pie lo que importa es la micro. Y la micro está mal. La micro está mal. Muy mal. Entonces, como la micro está mal, yo creo que el gobierno tiene que hacer algo. Si no, va a tener problemas en las elecciones. Yo creo que lo saben. El punto es qué. ¿Qué es lo que van a hacer? Yo ya te lo vengo diciendo. Sí, pero hasta acá no hay ninguna señal de que ello vaya a suceder. No, y hay paritarias que no cierran. No cerró empleado de comercio, por ejemplo. Sí, porque están debajo de la inflación. Sí, pero además Bueno, no cerró. No, sí. Y ustedes no lo daban en los titulares. Pero el salario privado aumentó un 1,2% contra un 1,6% que tuvo la inflación. Es decir, que estuvo por debajo. En lo que va del año perdieron un 4%, más del 4%. Sí, 4 y pico por ciento el salario privado. Con lo cual vos decís menos plata en el bolsillo. ¿Cómo van a hacer? Si le tienes que poner más plata en el bolsillo, no menos plata en el bolsillo. Complejo el tema. La verdad que complejo. Estamos por hoy. Bueno, lo dijo nuestro... Ya pasaron las 3 noticias del día de hoy, ya pasaron. Bien, lo dijo Gabriel Esmale. Mañana Sí. vamos a estar hablando del precio del gasoil. ¿Qué pasa con el gasoil? ¿Aumenta o no aumenta? ¿Pero por qué el gasoil y el resto de...? No, combustibles? gasoil, nafta, todo. Bueno, no. Sí, es por la guerra. No es por la El barril de guerra. crudo No es por la va a guerra. subir. No es por la guerra. No. Es por los impuestos. Lo hablamos La mañana. actualización. Bueno, mañana lo hablamos. Dale. Ya seguimos.